Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Buenas? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, aquí estoy de nuevo con ustedes. Vamos a pasar la lista primero. Por acá, Danae Catacora, Buenas tardes, doctor presente. Marco Antonio Jauregui, Buenas tardes, doctor presente. Alexis Ramos, Presente, doctor, buenas tardes. Andrea Atencio, Presente, doctor. Buenas tardes. Brian Campo, Presente, doctor. Buenas tardes. Pamela Mendoza, Presente, doctor. Yair Seire, Presente, doctor. Diego Arave, Abril Nina, Presente, doctor. Claudia Ticona, Presente, doctor. Ruth Choquejagua, Presente, doctor. Buenas tardes. bueno, Carlos Luis Choqueapasa, Presente, doctor. Ángelo Vázquez, Presente, doctor. Buenas tardes. Saúl Morales, Giancarlo Castro, Giancarlos, presente, doctor. Lucero Quino, Presente, doctor. Durán Benito López, Presente, doctor. Benito, presente. César Hualpa, Presente, doctor. Nike Huamán, Presente, doctor. Elba Mamani. Presente, doctor. Bueno, voy a repetir otra vez estos alumnos que no respondieron. Saúl Morales no está conectado. Y el otro alumno es Diego Gabriel Alave. Presente, doctor. Bueno, entonces Saúl es el único que no está aquí hoy. Vamos a poner esto acá y vamos a ver la actividad de hoy. Ahora está Saúl apareciendo, que se ha unido. Ya estamos todos entonces. Pues hoy habíamos quedado en que íbamos a ver aspectos nuevos sobre el corazón. En la actividad de práctica no íbamos a hacer ninguna evaluación de ningún tipo, teniendo en cuenta que mañana tienen ustedes el seminario escrito, ¿no? Donde van a tener una prueba de 20 preguntas, entonces mucha evaluación seguida. El lunes sí vamos a tener evaluación. No, a ustedes no les toca el lunes, ¿no? El jueves que le toca a este grupo. Entonces, les toca a ustedes evaluación sobre la clase anterior, que es generalidades de todo el sistema cardiovascular y en la configuración externa del corazón. ¿Está claro? Doctor, disculpe, Ya te vi, hijo, pero sí, al final ya te resolví. Estamos grabando la actividad, no interrumpa. Bueno, entonces, la evaluación, repito, para ustedes, la semana que viene tienen doble evaluación, por supuesto, ¿no? Una, la que corresponde a generalidades de todos los aspectos que di en la clase teórica del miércoles sobre el sistema cardiovascular, y después hasta la configuración externa del corazón, situación y configuración externa del corazón. Y después van a tener la otra evaluación, que sí es la del viernes de la otra semana, como hoy, donde ahí tocaremos las clases. Yo les voy a precisar la teoría del lunes y la otra del miércoles. Entonces, hoy vamos a hablar de aspectos nuevos sobre el corazón, ¿no? Y es sobre la configuración interna, que ahí nos habíamos quedado en la clase pasada. Acá en su guía de estudio, pues la configuración interna del corazón la van a encontrar en la página 349. Por ahí van a hacer lectura de los aspectos que voy a tratar hoy, que van a ser hasta
a ver hasta dónde voy a llegar, hasta algo de radiografía y la topografía cardíaca. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Entonces, ya saben la parte de la guía que hay que leer. Acá voy a utilizar, pues, desde luego siempre usamos el atlas cinético y entonces vamos a buscar acá donde nos habíamos quedado el corazón. Vamos a hacer un enlace con la actividad anterior, recordando aspectos importantes que nos pueden servir para la clase de hoy. Entonces aquí estamos viendo la vista anterior del corazón, donde podemos encontrar ahí sus porciones, sus partes, ¿no? Acuérdense que el corazón tiene una base que está por encima de los ventrículos. La base del corazón se sitúa arriba, posteriormente la mayor parte de la base está ubicada por detrás del corazón y a la derecha. Acá yo estoy viendo en la vista anterior elementos de la base como son acá la orejuela izquierda, el tronco pulmonar. Fíjense cómo la orejuela izquierda como abraza, ¿no? Rodea el borde izquierdo del tronco pulmonar. Por acá tengo la orejuela derecha o auriculilla derecha mayor y se relaciona con la aorta ascendente. Y aquí estoy viendo la vena cava superior. Esos son elementos de la base. Ahora, si yo miro por detrás del corazón, la vista posterior, pues lo veo completo prácticamente todo. La base es esto. La base está por encima de un surco que divide por debajo, divide la base por debajo de los ventrículos. Ese se llama el surco coronario, que también le llaman surco aurículo-ventricular o atrio ventricular. Acuérdense que las aurículas también se llaman atrios. Entonces la base está formada por la aurícula izquierda, que es esta que estoy señalando. Aquí estamos viendo desembocar las venas pulmonares, las 4 venas. La aurícula derecha, donde desemboca la cava superior, la cava inferior. Todos estos son elementos de la base. Y por delante, por supuesto, la aorta ascendente y el tronco pulmonar. La otra parte, pues, que vemos acá, por debajo del surco coronario, fíjense que el surco coronario en la vista anterior se dificulta, ¿no? Está interrumpido identificarlo porque el tronco pulmonar pues lo cubre por delante, lo interrumpe. Hay que retirar hacia adelante el tronco pulmonar y ahí detrás de él está la trayectoria del surco coronario también. Y luego aquí sí lo veo, el surco coronario. Su parte derecha y por acá muy poco. Por detrás es donde sí se ve bien. Entonces por debajo de ese surco están los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta es la cara externo-costal, esto hay que saberlo, la cara del corazón. La cara externo-costal formada por los dos ventrículos, pero la mayor parte pues la forma el ventrículo derecho. Aquí hay un detalle, otro surco, que es el surco interventricular, por donde transcurren los vasos del mismo nombre, interventricular anterior, disculpe. Entonces, en la cara posterior o cara diafragmática, que es esta que veo acá, pues estoy viendo acá igual los dos ventrículos, pero el ventrículo izquierdo la forma mayor, en su mayor parte esta cara. Igual está el surco interventricular posterior, por donde corren los vasos del mismo nombre, la arteria interventricular posterior. Después vamos a estudiar el lunes. Entonces, ¿qué otro aspecto de la configuración externa o partes acá en el corazón hay que tratar? Pues el ápex, el vértice, que está formado, como ven, por el ventrículo izquierdo, la punta del corazón. Y aquí hay un surco, una incisura, en la incisura cardíaca, que es la huella del paso de la arteria interventricular anterior hacia la cara diafragmática. Hay dos bordes, el borde derecho, que es agudo, y el borde izquierdo, que es obtuso, redondeado, le llaman también cara pulmonar, ¿no? ¿A qué se debe esa diferencia? Al espesor del ventrículo, de la pared del ventrículo, ¿eh? Como el ventrículo izquierdo, la pared es mucho más gruesa que la del derecho, porque tiene que vencer en la cítula ventricular la presión de 120 milímetros de mercurio, que es mucho más superior
O sea, sí, 10 veces a la presión del ventrículo derecho, entonces se engruesa más aquí su musculatura. ¿Correcto? Bueno, entonces esos son aspectos que ya tratamos. Ahora vamos a ver de las cavidades del corazón, que es lo que estamos mostrando acá. Ya esto es nuevo. Entonces, configuración interna del corazón. El corazón tiene 4 cavidades, ¿no? Es tetracameral, hay un tabique interauricular o atrial y un tabique interventricular. El tabique interventricular, la parte superior de él es membranosa, es membranoso y el resto es muscular, ¿no? El mismo miocardio. Entonces, las cavidades derechas, acuérdense que no comunican con las izquierdas. Y por las cavidades derechas circula sangre venosa, no oxigenada, rica en CO2. Y por las izquierdas sangre arterial oxigenada. Y no se puede mezclar porque si no, imagínense, no cumple las funciones de la circulación mayor. Entonces, tenemos que ir cavidad por cavidad. Aquí está la aurícula o atrio derecho, el izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Vamos a empezar por las aurículas o atrios. Aurícula derecha. Ahí ustedes tienen que revisar en la guía los siguientes detalles anatómicos. Primero está el orificio de desembocadura de las venas cava. Aquí solo veo la de la vena cava inferior. No sale la superior en este esquema. Si fuéramos a buscar, vamos a ver el néter. Acá están las figuras del néter para ayudarnos también. Entonces ahí está lo de la base que explicábamos. Vamos a ver un corazón abierto. Aquí hay un corazón abierto donde podemos ver la aurícula derecha, ¿no? Esta es la aurícula derecha. Ya por debajo que están los ventrículos. Entonces, este es el tabique interauricular. Esta es la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, en el esquema del atlas siniérnico, pues lógicamente me falta aquí la cava superior. Entonces, detalles anatómicos, orificio de desembocadura de las 2 venas cava. Ahora, con relación a la vena cava inferior, fíjense como el endotelio, la capa más interna, ¿no?, que reviste ahí el endocardio, el tejido conjuntivo que se llama endotelio, pues ahí forma como un pliegue con relación a la desembocadura de la cava inferior, y esto es bien importante porque dirige acá el flujo de la sangre directamente al ventrículo derecho. Esto se denomina la válvula de la vena cava inferior, ¿eh? En la nómina más antigua pues le llaman válvula de Eustaquio. Hay que saberse ese nombre porque se lo van a preguntar otros profesores, ¿eh? Entonces, válvula de la vena cava inferior o válvula de Eustaquio. Después tengo acá, fíjense, otro orificio, ¿no?, donde desemboca otra estructura. Entonces, este es el orificio de desembocadura del seno coronario. Ya verán qué cosa es el seno coronario. Por este orificio es que llega todo el retorno venoso de la circulación coronaria, o sea, del corazón, a la aurícula derecha, ¿eh? Orificio del seno coronario. Hay que revisar eso. Y aquí igual el endotelio forma una válvula que se denomina así la válvula del seno coronario o válvula de Tevesio. Hay que aprenderse el nombre de ese Tevesio, ¿eh? Le dicen eso en la guía. Después tengo a nivel del tabique la fosa oval con la membrana de la fosa oval y un bordecito que lo delimita que se llama el limbo de la fosa oval. Y por último tengo hacia abajo el orificio atrio o aurículo ventricular derecho, que es el que da el paso, el que comunica, ¿no?, por donde va a pasar la sangre de la aurícula derecha a la izquierda, que en el ventrículo va a estar regulado esa circulación sanguínea por la válvula esta, que es la mitral, que ya está, que es la tricúspide, perdonen, que ya está ubicada dentro de los detalles del ventrículo derecho, ¿eh? O sea, orificio atrioventricular derecho, ahí quedamos. Y por último, la orejuela, que es la auriculilla, internamente pues tiene ahí los músculos pectíneos, que es la musculatura de trabajo que participa en las contracciones de las aurículas al final de su vaciamiento en la sístole auricular. Ya verán eso en fisiología. Entonces ya saben que hay que revisar, resumiendo, los siguientes detalles
en el atrio derecho, en la aurícula derecha. Uno es el de los orificios de desembocadura de la vena cava superior y de la inferior. En el de la vena cava inferior, pues hay una válvula que se llama la válvula de Eustaquio o de la cava inferior. Hay un orificio de desembocadura del seno coronario, que ahí está marcado con esa flechita. Y, por supuesto, acuérdense que tiene su valvulita también, su pliegue ahí de endotelio que regula la salida de la sangre del seno coronario hacia la aurícula derecha, y que esa se llama la válvula de Tevesio. Entonces lo otro es la fosa oval, que es el cierre del agujero oval ahí. Hay una membrana después que uno nace o antes de nacer, pues que cierra la comunicación entre las dos aurículas, que eso sí comunicaban en la circulación fetal, ¿no? Entonces, una membrana la cierra y hay el punto de inserción de esa membrana en el borde del agujero, es lo que se llama el limbo de la fosa oval. El orificio o atrioventricular derecho y los músculos pectíneos dentro de la orejuela derecha. Se acabó. Pasamos entonces ahora a la otra cavidad, que es la aurícula izquierda, ¿no? El atrio izquierdo. Y entonces acá, pues los detalles son menores, pero también importantes. Están los orificios de desembocadura. Ven acá, podemos ver dos. Falta acá otro, un tercero y falta uno. De las venas pulmonares, ¿no? Orificios de desembocadura que van a ser 4 de las venas pulmonares. Las izquierdas en el borde derecho del atrio izquierdo, en el borde izquierdo del atrio izquierdo, y las derechas en el borde derecho del atrio izquierdo. Una arriba de la otra. Y lo otro que me queda acá dentro de la orejuela, que se ve muy poco, acuérdense que la orejuela izquierda es más chiquita que la derecha, pues igualmente los músculos pectíneos, ¿no? Que es la musculatura de trabajo, la disposición ahí del miocardio, el músculo cardíaco dentro de las orejuelas, y que se contraen al final de la sístole auricular. ¿Correcto? Entonces, esos son los detalles que hay que precisar, los más importantes en las aurículas. Pasamos ahora a los ventrículos. Entonces hay dos ventrículos igual separados por un tabique, el interventricular, ¿no? Con su porción membranosa arriba y la porción muscular, la más extensa, hacia abajo. Entonces, acá el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Cada ventrículo tiene dos porciones, dos partes. Una parte se llama el cuerpo del ventrículo, que es lo que estamos viendo en este corte, que tiene forma más o menos triangular, ¿no? Y la otra parte que se prolonga hacia arriba cada ventrículo es lo que le llaman el cono arterioso. El cono arterioso está relacionado con el origen, depende sea del ventrículo derecho o del izquierdo, pues de la aorta o del tronco pulmonar. Correcto. Entonces vamos a ver primero los detalles del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, por debajo del orificio atrioventricular derecho, pues tiene una válvula que estamos viendo acá, que tiene 3 cúspides, ¿no? Que se llama entonces tricúspides. Está formada por 3 valvas. Las cúspides tienen nombre, tienen que saberlo. Una es anterior, la otra es posterior y la otra se dirige hacia el tabique, entonces le llaman septal, septum de tabique. Otro de los detalles que estamos viendo acá, unos filamentos tendinosos, ¿no? Esas son las cuerdas tendinosas, que se unen superiormente con el borde libre de cada una de las valvas, esas que mencioné, de la tricúspide. Y por debajo se unen a la pared del ventrículo derecho por músculos, por 3 músculos, que se llaman músculos papilares, al vértice de los músculos papilares. De tal forma que cuando se contraen, los músculos papilares pertenecen a la musculatura de trabajo del miocardio, ¿no? O sea, son parte del miocardio, del ventrículo derecho. Entonces, cuando se tensa, cuando se contrae, mejor dicho, los músculos papilares y la pared del ventrículo, pues se tensa la cuerda tendinosa y eso hace que se cierre la válvula tricúspide. Eso ocurre cuando se está vaciando el ventrículo, o sea, cuando está en sístole. Se cierra la tricúspide y se abre
las válvulas que dan paso a las arterias, en este caso la pulmonar, que ahora la voy a explicar. Hay dos válvulas. Cada ventrículo tiene dos válvulas. En el cuerpo tiene, en el caso del derecho, la tricúspide, y en el caso de su cono arterioso, pues tiene ahí la válvula sigmoidea pulmonar. Ahora la verán, en parte, ¿no? Y lo mismo pasa con el izquierdo cuando lo explique. Entonces ya saben, detalles importantes del ventrículo derecho que hay que destacar. La válvula tricúspide, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares que tienen sus nombres, que hay que saberse. Uno anterior, que es el más desarrollado de todos, el más grande. El posterior, el más pequeño. El otro que hay posterior. Y el otro, en relación al tabique, sectal. ¿Correcto? Entonces, acá pues tenemos que mencionar otro detalle importantísimo en el ventrículo, en la parte del cuerpo. Un detalle que se llama la trabécula secto o sectum marginal. O sea, hay una estructura, por acá más o menos esto que estoy señalando, vamos a buscar el otro atlas, que ahí hay una figura buena que la muestra, ¿ven? Aquí está clarísima. Este es el ventrículo, ¿no? Entonces esta es la tricúspide con todos los elementos que hemos hablado. Y aquí estoy viendo que del tabique, ¿ven? Se desprende lo que es la trabécula de esta sectum marginal, este detalle anatómico. Esto es bien importante porque por ella te une el tabique al músculo papilar anterior. Y entonces por aquí corre la rama derecha del haz de His. Después vamos a ver qué cosa es esto, ¿eh? El haz de His es una estructura muy importante del sistema excitoconductor de estímulos del corazón. Esto ahora después vamos a explicarlo. Entonces aquí lo que hay que precisar que en el ventrículo derecho está este detalle anatómico que parte del tabique interventricular al músculo papilar anterior. ¿Cómo se llama esta parte del músculo del ventrículo derecho? Pues trabécula sectum marginal. ¿Está bien? Y por ella pasa, por ella corre, se mueve, pues la rama derecha del haz de His, o del fascículo, como le llaman, aurículo ventricular. Entonces, eso es lo más importante en esta parte. Ahora, acá veo, ven, hacia arriba, este es el cono arterioso, este es el tronco pulmonar. Entonces, el cono arterioso del ventrículo derecho, pues va a tener también sus detalles anatómicos, porque ahí se origina la arteria pulmonar. Entonces, hay un orificio pulmonar que está provisto de un sistema valvular también, que es esto que se representa, aquí está cerrado, ¿eh? Dicha válvula. Esa válvula tienen que saber su nombre, se llama válvula sigmoidea pulmonar. Y está formada por tres válvulas semilunares o pliegues semilunares. Vamos a ver ahora el atlas, para que lo vean mejor, del cinéarnico, que se representa bastante bien acá, esta situación. ¿Ves? Acá está, claro, está aislado ya, este es el ventrículo derecho, esta es la parte del cono arterioso de ese ventrículo y entonces esta es la arteria pulmonar ya, que está abierta. Entonces yo estoy viendo que por debajo del orificio, pues hay un sistema valvular, ¿ves? Eso es la válvula sigmoidea pulmonar y está formada por tres válvulas semilunares, ¿no? Estas válvulas semilunares, fíjense que forman con relación a la pared de la arteria, pues como un receso ahí, un seno. Son los senos pulmonares, uno a la derecha, otro a la izquierda y otro anterior. Así se denomina. Entonces, estas son las válvulas semilunares, ¿no? Una derecha, una anterior y otra izquierda. Y esas se abren y cierran en dependencia de la sístole o la diástole ventricular. O sea, controlan el flujo, la válvula sigmoidea pulmonar controla la salida de la sangre del ventrículo derecho al tronco pulmonar. ¿Está claro? Entonces, esos son los aspectos fundamentales que hay que precisar en el ventrículo derecho. Resumiendo, primero la válvula tricúspide, ¿no? Que tiene tres valvas o cúspides, la anterior, la posterior, la sectal. Segundo, los músculos papilares, ¿no? Que igual son tres, anterior, posterior y sectal. El mayor de todos, el más desarrollado, es el anterior.
Después las cuerdas tendinosas que se unen. Acá está viéndose muy bien en esto del neto. Las cuerdas tendinosas unen el vértice de cada músculo papilar, del músculo papilar anterior, ¿ven?, al borde libre de las valvas. Y al ponerse tensa, porque se contrae la musculatura de trabajo, el músculo papilar anterior, en este caso, que es el que estoy señalando, pero los otros también lo hacen, pues se cierra la válvula. Y cuando se relaja, se pone tensa. Se abre la válvula tricúspide. Acá está el otro elemento, que es la trabécula septum marginal. Ya le dije la importancia que tiene. En relación al cono arterioso, el ventrículo derecho, pues la válvula sigmoidea aórtica y el pulmonar, perdone, de la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, la válvula sigmoidea pulmonar y el orificio pulmonar, por supuesto, donde se origina esa arteria. Se acabó el ventrículo derecho. Correcto. Entonces ahora vamos a ver el izquierdo. Entonces aquí está el izquierdo igual, donde estoy viendo que por debajo de la aurícula izquierda, aquí está la aurícula izquierda, ¿ven? Arriba, pues entonces yo tengo acá una válvula, un sistema valvular que controla el flujo de la sangre. Esta se llama mitral, tengan cuidado con los nombres. Válvula mitral o bicúspide, esta tiene dos cúspides. Está formada por una válvula anterior y otra posterior con las mismas cuerdas tendinosas que se van a fijar por el otro extremo los músculos papilares a su vértice. Y los músculos papilares, la base es parte del miocardio. Entonces acá son dos músculos papilares, el anterior y el posterior. Aquí falta el septal, no está desarrollado en ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Esa es la parte más importante en cuanto al cuerpo. Y después ya lo otro es en relación al cono arterioso de este ventrículo, que está por acá escondidito. No se ve muy bien en esta diapositiva, pero ahí está la válvula sigmoidea aórtica. Entonces busco el cineárnico y avanzo un poquito más. Este es el ventrículo izquierdo, ¿ven? Esta es la bicúspide, etcétera. Miren el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, que grande, la aurícula izquierda por arriba. Entonces, y llego al cono arterioso, ¿no?, del ventrículo izquierdo, y veo acá, esta es la aorta ahora, que es la que se origina de este ventrículo. Y entonces aquí hay una válvula igual que se llama sigmoidea aórtica, que está formada por tres valvulitas semilunares. Aquí hay que tener cuidado con una de ellas porque cambia el nombre. Hay una igual izquierda, otra derecha, y aquí la otra es posterior. Se ha rotado con relación a la pulmonar. Y por supuesto, entre la pared de la aorta ascendente y cada una de estas válvulas, pues hay este espacio que se llaman los senos aórticos. Esto es bien importante, ¿eh? Senos aórticos. Entonces tiene tres senos aórticos. El seno es el espacio, ¿eh?, entre cada válvula de esta semilunar y la pared. Entonces los senos aórticos se llaman uno de izquierdo, el derecho y el posterior. En el derecho y en el izquierdo pues hay un orificio, como están viendo ahí, que es el inicio, el origen de las arterias coronarias, que son dos, una derecha y otra izquierda. La coronaria derecha se origina, ahí se ve su agujerito, donde está la crucecita de mi cursor, y entonces eso es el origen del seno aórtico derecho. Y la izquierda del seno aórtico izquierdo. Aquí voy a aprovechar para explicarle algo para que puedan entender cómo es que se nutre. Esto lo vamos a dar el lunes, ¿no? Cómo se nutre el corazón. O sea, el lunes vamos a dar vascularización cardíaca, las arterias, las venas del corazón. Entonces, en cuanto a la entrada de sangre a las arterias coronarias, ¿no?, que son las que llevan nutrientes y oxígeno al miocardio, pues se hace diferente a los otros órganos de nuestro cuerpo en la circulación mayor. ¿Por qué motivo? Porque el corazón se nutre en diástole, o sea, cuando se está llenando el ventrículo, no cuando está saliendo la sangre hacia la arteria aorta. Ya que los restantes órganos se hacen todos en sístole. O sea, la sístole ventricular impulsa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta y esta la distribuye por todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa con las coronarias? Y aquí está la cuestión en la válvula, ¿eh? Que cuando se abre la válvula sigmoidea, por supuesto, al salir la sangre
a alta presión, pues empuja a las válvulas estas semilunares, derecha e izquierda, igual que la otra, contra la pared del vaso. Y entonces tapa el orificio, no deja que entre la sangre. ¿Cuándo es que se llena? Que entra la sangre a las arterias coronarias cuando se cerró la válvula, o sea, cuando la válvula está cerrada, está en diástole ventricular, y entonces hay un retroceso de la sangre a la aorta ascendente en el bulbo aórtico y entra de esta manera a los senos coronarios y de ahí entra a las arterias coronarias. ¿Comprendieron lo que estoy hablando? Esa es la explicación para entender, ¿no?, cómo es que este órgano tan importante que le distribuye la sangre a todo el cuerpo, pues se nutre cuando el corazón, el ventrículo izquierdo se está relajado, está en diástole, se está llenando, ¿no? Entonces, el resto de todos nuestros órganos siempre es en sístole. La sangre circula por el impulso de los ventrículos, ¿no?, y de la contracción de las paredes de las arterias, después más lejos del corazón, de mediano y pequeño calibre. Bueno, entonces ya tienen conocimiento de esto, léanlo de todas formas en la literatura. Pasamos entonces acá, ya esto es lo más importante de la configuración interna del corazón. Entonces ustedes tienen que hacer un breve resumen cuando lean su literatura, que está todo bien claro ahí, donde van a mencionar estas características que he priorizado como las más importantes en cada cavidad. O sea, ir cavidad por cavidad, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, precisando ahí los detalles que hemos mencionado, porque esas son las preguntas que después vamos a hacer, ¿eh? ¿Alguna pregunta sobre configuración interna? Si hay algún alumno que quiera hacer. Bueno, silencio total. Vamos entonces a pasar a otro de los temas de la clase de hoy, ¿eh? Entonces voy a pasar ahora al sistema éxito conductor. Miren esto antes de pasar, porque está en la guía también. Vamos a hacer referencia. Ven, hay unos anillos. Estos son la vista. Aquí se ha quitado la base del corazón. Lo que están viendo por arriba, una vista superior de los ventrículos, ¿no? De la base de los ventrículos. Entonces aquí estoy viendo, bueno, la musculatura de trabajo, etcétera. Aquí estoy, y las válvulas, ¿no? Aquí está la mitral, la tricúspide, y la sigmoidea, tanto pulmonar como aórtica. Entonces, las válvulas, igual que la fibra esta del miocardio, se fijan a unos anillos fibrosos de tejido conjuntivo. Eso es a lo que se le denomina el esqueleto del corazón. Véanse eso en la guía. También hay unas zonas triangulares entre estos anillos que son en forma de trígonos, ¿no?, que son de tejido conjuntivo, donde se fijan todas estas estructuras que hemos mencionado. O sea, el esqueleto cardíaco, lean en la guía el concepto a qué se refiere y cuál es la importancia. Inclusive hay animales inferiores, por ejemplo un cerdo. El corazón de un cerdo se puede utilizar en las clases. Nosotros lo utilizamos, igual que el vacuno, mejor todavía porque es más grande. Es muy parecido al nuestro, ¿no?, en cuanto a todos estos detalles que hemos mencionado. En ellos se describen igual todos estos aspectos de la configuración interna. Y entonces en los cerdos se ha observado, por ejemplo, no en los jóvenes, sino que están más viejos, después de sacrificarlo, si busca el corazón, lo hemos visto hasta en la sala de anatomía, que en el esqueleto, en zonas de estos trígonos, sobre todo, hasta se desarrollan estructuras óseas, huesos, ¿eh?, en el corazón de estos animales. En el hombre eso no está descrito. Entonces ya saben lo que es el esqueleto cardíaco, son todos esos anillos y trígonos de tejido conjuntivo que prestan como medios de unión, lugares donde se fijan, se insertan las válvulas del corazón y las fibras que están en esta parte de los ventrículos que pertenecen al miocardio. Esta es la musculatura del corazón, que tiene diferentes direcciones, circulares, oblicuas. En la punta del corazón se forma como un torbellino, un corte del corazón, donde estamos viendo la comparación, ¿no? El ventrículo izquierdo es esto. Fíjense qué grosor tiene la pared del ventrículo, este es el tabique. Y el ventrículo derecho es finito, este es el borde derecho del corazón y este es el izquierdo, con sus diferencias.
que he explicado al inicio. Y entonces aquí entramos a la diapositiva que estaba buscando. Este es el sistema éxito conductor de estímulos del corazón, que también se llama sistema de fibras de Purkinje. Esto es muy importante, señores, y lo van a estudiar después cuando den semiología en las otras clases. En fisiología también tendrán que explicarle su profesor de fisiología en detalle, hasta le tiene que explicar el electrocardiograma. ¿Y qué cosa es esto del sistema de éxito conductor de estímulo? El corazón tiene un sistema de fibras musculares especializado, y que ese músculo especializado pues es autoexcitable. ¿Qué quiere decir? Que se despolariza automáticamente. Y entonces esa despolarización se traduce como una corriente eléctrica, ¿no? Como siempre hemos dicho, una corriente eléctrica es la despolarización de las membranas, en este caso de estas fibras musculares. Y eso se registra con muchos instrumentos. Por ejemplo, ahí se registra en el electrocardiograma. Cuando usted está leyendo un electrocardiograma, pues está estudiando el sistema este éxito conductor de estímulo en un paciente. Igual que se ve en cualquier equipo de estos de ecografía, etc. Entonces, el sistema es muy importante porque es el único medio de enlace que tiene el corazón para unir funcionalmente, porque no hay unión morfológica, anatómica, estoy hablando entre la musculatura de las aurículas y la de los ventrículos. Estoy hablando de la musculatura de trabajo del miocardio. Entonces, estas fibras musculares especiales que son autoexcitables y que se despolarizan con facilidad, pues son las que forman el sistema éxito conductor de estímulo del corazón. O sistema de fibras de Purkinje, que como le llaman en clínica todos sus profesores. Es como se llamaba antes. Entonces, acá pues ustedes tienen que precisar las estructuras que conforman este sistema. Y son dos nódulos, aquí estoy viendo uno y acá otro. Y una serie de vías, ¿no? Que ahora vamos a ver, fibras. Entonces, estos nódulos, pues en ellos se concentran muchas fibras de Purkinje, este tipo de fibras musculares especializadas. Entonces, los nódulos son dos. Uno es el que le llaman el marcapaso del corazón, que es este que estoy señalando, es el mayor de todos. Está próximo, como ven acá, a la cava superior, a la desembocadura de la cava superior en la aurícula derecha. Tienen, yo le puse hasta las dimensiones porque esto se estudia, señores, en disección a través de microscopios estereoscópicos, que eso hace mucho tiempo que se hace. En nuestro laboratorio no hay nada de eso ahí de anatomía, en la Universidad Nacional. Entonces, en el corazón se hace disecciones estereoscópicas de estructuras de este tipo más pequeñas, y usted puede medir todas estas estructuras, etcétera, y ponerlas a relieve, que lo vean los estudiantes. Entonces, a relieve, mejor dicho. Entonces, el nódulo que es el marcapaso del corazón tiene un nombre específico, se llama nódulo sinusal, también le llaman sinoatrial o de Keck-Flack. Tienen todos esos nombres en la literatura, hay que leerlos. Keck-Flack son los que lo descubren, y los que lo describen por primera vez son dos norteamericanos y hace ahorita un siglo que descubrieron esto. No tanto, pero casi el siglo. Y entonces se conoce que aquí empieza la despolarización y toda la contracción del miocardio, y que tiene una frecuencia de despolarización en un minuto de 72 despolarizaciones en un minuto. Esa es la frecuencia cardíaca. O sea, es el que determina la frecuencia cardíaca normal. Entonces ya saben la importancia. Este nódulo sinusal, vamos a darle este nombre, que está en la nómina actualmente, pues está en una posición superficial con relación al corazón, ¿no? ¿En qué sentido? Es que está entre el epicardio y el miocardio, tiene una posición subepicárdica y está alrededor de la desembocadura de la vena cava superior.
Entonces el otro nódulo es este, que sí tiene una posición más profunda. Ya está dentro, estamos dentro del atrio derecho en su cavidad con relación al tabique, ¿no? Y entonces acá estoy observando, aquí miren, este es el orificio de desembocadura del seno coronario, lo que explicábamos ahorita, ¿eh? Con la válvula ahí de Tegesio. Entonces, enfrente al orificio de desembocadura del seno coronario, en la aurícula derecha, por debajo del endocardio, ya está más profundo, entre el endocardio y el miocardio, o sea, tiene una posición subendocárdica, pues está este otro nódulo que se llama el nódulo atrio o aurículo ventricular, que también le llaman nódulo de Achof-Tawara, son los que lo descubren. Son dos japoneses que lo descubren, ¿eh? Entonces el nódulo de Achof-Tawara pues tiene también gran cantidad de fibras de estas de Purkinje y que la despolarización que se ha registrado en ella es más lenta que en el marcapaso, ¿no? Alrededor de 40, 50. Y juega un papel importante porque la despolarización viaja de nódulo a nódulo por las fibras internodales, que ahora voy a explicar. Y entonces aquí, como este tiene más lenta su frecuencia de despolarización, pues hace que se retarde un poquito el impulso eléctrico. Todo eso se mide en el electrocardiograma, en las cuadrículas ahí que aparecen. La cuadrícula dice centésima o menos de segundo, 0,25, etc. De segundo cada cuadrito. Entonces, ahí ustedes, la importancia de este nódulo que hace que se retrase ahí el impulso, la onda de despolarización que viaja a los ventrículos, pues es lo que le permite el llenado, ¿no? De forma rítmica de los ventrículos y el vaciamiento y luego el llenado de las aurículas. Si no hubiera tremendo problema con la sístole y diástole de estas cavidades, ¿eh? Regula esto. Entonces, además de los dos nódulos, cuando lean esto en la guía, que hay que saberse los nombres, sus localizaciones, la frecuencia de despolarización, etcétera, y saber que el sinusal es el marcapaso, pues entonces, pues lógicamente hay fibras que se han descubierto que conectan esos dos nódulos. Entonces le han puesto el nombre internodales. Unas son anteriores, otras son posteriores a las paredes de los aurículas, y estoy viendo una por ejemplo, y otras van por el tabique, que le llaman septales de tabique de septo. O sea que hay fibras internodales, anteriores, posteriores y septales. Ahora después, a partir del nódulo atrioventricular, pues se forma un fascículo muy importante, ¿eh? De fibras aquí de Purkinje también, que ya estamos en los ventrículos, en la porción membranosa, y después está la porción muscular donde se divide. Este es el fascículo atrioventricular, que también le llaman haz de His. Tiene los dos nombres. Cuando le hablen a su profesor de semiología, de clínica, de fisiología, haz de His, pues ustedes ya saben que ahora se llama fascículo aurículo o atrio ventricular. ¿Sabes? Que se observa, como estamos viendo acá, en la porción membranosa del tabique interventricular. Al llegar a la porción muscular de este tabique, pues se divide en dos ramas, como si cabalgara, ¿no? Entonces, esta es la rama derecha del haz de His que va hacia el ventrículo derecho y como les expliqué ahorita, tengan cuidado, utiliza a la trabécula septum marginal y entonces alcanza el músculo papilar anterior. Y luego continúa ramificándose en muchísimas fibras de Purkinje en todo el trabéculado del miocardio ahí de del ventrículo derecho. En el caso de la otra rama, la rama izquierda del haz de His, pues corre por el lado opuesto del tabique al ventrículo izquierdo y por supuesto pues se ramifica, aquí sí no está la trabécula septum marginal ni la banda moderadora que van a leer en la guía, y entonces acá sí, aquí van directamente hacia los músculos papilares anterior y posterior, que son los que tienen el ventrículo izquierdo. Y termina entonces en todo este trabéculado, todas las fibras de Purkinje, asociándose ahí a la despolarización de la musculatura de trabajo y ya empiezan a contraerse
el miocardio del ventrículo izquierdo. ¿Está claro? Entonces, resumiendo, esta cuestión que hemos explicado del sistema de éxito conductor de estímulo del corazón tiene una gran importancia. Primero porque es el estudio esto de los electrocardiogramas que se hacen en todos los pacientes. Constantemente, en cada riesgo quirúrgico de esto para una operación, lo primero que le mandan es electro entre todas las pruebas. Y en muchos pacientes se hacen electro por muchas causas. Sobre todo si tienen problemas de cardiología, ¿no? Entonces ahí se está viendo cómo funciona este sistema, si hay arritmia, si no hay arritmia, porque hay ondas, ¿no? Que van a ver la onda P, el complejo QRS, la T, y hay segmentos en el electrocardiograma que tienen su interpretación funcional, ¿eh? En cuanto a las contracciones de las cavidades, etcétera, del corazón. Y cuando se alteran de su patrón de normalidad, pues ya vienen las arritmias. Y todo eso lo van a estudiar ustedes. Entonces, ahora cuando ven semiología, ahí tienen que darle el electrocardiograma, ¿eh? Y explicarle las ondas, lo que significa cada uno de ellos, y tienen que hablarle de arritmia, y ahí se les va a complicar un poquito la vida. En fisiología también. Cuando yo estudié medicina, cuando yo di fisiología, y que me tocó el profesor de ciencias básicas, pues entonces me explicó todo el electro y cómo funcionaba y todas las alteraciones y lo normal. Entonces ya saben que nosotros en nuestra asignatura lo que le exigimos es primero que sepan que es un sistema de fibras musculares especializadas que son autoexcitables y que la importancia que tienen es que relacionan, o sea, enlazan la musculatura de trabajo, o sea, los músculos pectíneos de las orejuelas, y la musculatura, que es la musculatura, la parte principal, ¿no? La musculatura de trabajo de las aurículas con la musculatura de trabajo de los ventrículos. Anatómicamente están separados, no hay uniones entre esos músculos. Entonces, el enlace está en el sistema de esta fibra y eso es, repito, lo que se registra toda la actividad del sistema en los electrocardiogramas. Los elementos que lo forman podríamos decir que son 5, más o menos, ¿no? 2 nódulos, el sinusal o de Key-Flat, que es el marcapaso del corazón, ver sus características, el otro, el aurículo ventricular o atrio ventricular o Dachau-Tawara, que está por encima del orificio atrio-ventricular cerca del tabique, ¿no? Y entonces después hay fibras internodales de 3 tipos, de acuerdo a la disposición que ellas tienen en las paredes de las aurículas, anteriores, posteriores, sectales. Después el otro elemento básico es el haz de His, que ahora se llama fascículo aurículo ventricular o atrio ventricular, con su rama derecha y su rama izquierda. Y al final las ramas terminan todas ramificándose en el trabeculado, ¿no? De la musculatura de trabajo como fibras de Purkinje. Entonces, esto hay que saberlo, señores. ¿Está claro? Ese es el otro aspecto. Y cuando, porque esto yo no sé ahora de ustedes a quién le tocó este tema de seminario, que ese es el otro aspecto que hay que ir preparando, ¿eh? Entonces, el seminario que le tocó esto del corazón, pues tiene necesariamente que con tiempo entrar a internet, que hay muchísimo sobre este aspecto, y buscar algún video, que hay unos cuantos, videos cortos, donde explican cómo funciona todo este sistema, ¿eh? Y va a ver que es bien interesante porque está representado de diferentes maneras, moviéndose el sistema y transmitiendo los impulsos, ¿no? Que llevan con luces, etcétera. Entonces, por favor, busquen información al que le toque esto para que no haya problema en el seminario. Entonces, esto es lo del sistema. La última parte que voy a tocar hoy en la clase, pues se refiere a lo que es topografía cardíaca. De eso ya hemos hablado en parte. Y bueno, la topografía tiene que ver mucho con los órganos que rodean, ¿no?, al corazón. Vamos a ver acá en el Netter si encontramos alguna imagen que nos ayude. De las primeras, vamos a ver un tórax. Aquí esta está buena. Pues entonces, aquí hay que tocar varios aspectos, relaciones del corazón, situación del corazón, ¿no? Entonces, en cuanto a
lo que es la topografía cardíaca, primero ubicar el corazón en el mediastino inferior y en el mediastino inferior en el mediastino medio. Acuérdense que el mediastino inferior se divide en tres partes, ¿no? Mediastino anterior, medio y posterior. En el mediastino medio hay tres estructuras muy importantes: el corazón, el pericardio y los nervios frénicos. Aquí estamos viendo los nervios frénicos, ¿no? Entonces, está ubicado, repito, en el mediastino medio, entre las dos pleuras mediastínicas. Ya ustedes saben lo que es el pulmón, las pleuras mediastínicas, que aquí se han separado. Más con el pulmón derecho, con el izquierdo. ¿Por qué? Porque el corazón está sus 2/3 partes a la izquierda, ¿no? Entonces ahí tienen una relación más directa, comprime un poquito, hace que el pulmón izquierdo inclusive sea más estrecho. Acuérdense cuando estudiamos los pulmones, ¿no?, que el derecho. Acá pues tenemos que mencionar la primera relación, el pericardio, ¿no? El pericardio envuelve todo el corazón. Acuérdense que hay dos pericardios, eso lo voy a explicar el lunes. Uno fibroso, que es el más externo, que se une por debajo, digamos, acá al diafragma, ¿no? Y dentro de él el pericardio seroso con la cavidad pericárdica. Todo esto, el pericardio, incluye al corazón en su interior. Acá el corazón que son elementos de la base del corazón, ¿no? Se relaciona por arriba con los grandes vasos, es lo que le llaman el pedículo cardíaco, ¿no? Aquí está la vena cava superior, la inferior por debajo, que aquí no puedo verla, la aorta ascendente, el tronco pulmonar. Correcto, y por supuesto las venas pulmonares, que aquí no puedo verlas bien tampoco en esta vista. A ver, en topografía cardíaca, pues la relación por debajo, ¿no?, donde descansa el corazón, y el pericardio, por supuesto, la relación a través del pericardio va a ser con el centro tendinoso del diafragma. Y en esta zona, ya en la cavidad abdominal, pues se relaciona con el estómago y el lóbulo izquierdo del hígado. No sé si se han puesto a pensar cuando dimos el estómago, que una porción del estómago se llama porción cardíaca, ¿no? Se debe a la relación. La porción cardíaca pues tiene contacto directo por la cara inferior con el centro tendinoso, ¿no? Y por ahí es que se relaciona con la cara diafragmática del corazón. Inclusive a veces hay procesos del corazón, arritmias, etcétera, que pueden alterar el funcionamiento gástrico, etcétera, por vías reflejas. Entonces ya saben que por debajo se relaciona a través del centro tendinoso y por supuesto el pericardio, que lo cubre, con el lóbulo izquierdo del hígado y con el estómago. Exactamente, con el cardias del estómago. Ahora, pero tengo más relaciones que aquí no puedo ver. Por detrás, por encima y por detrás del corazón, pues tengo la bifurcación de la tráquea, por supuesto. Todas estas relaciones eso las he puesto en su guía de estudio. Vamos a ver, por acá, por ejemplo, podemos ver algo acá. El corazón se ha retirado hacia adelante. Bueno, muy poco veo acá. Por detrás del corazón, pues lógicamente pasa la aorta descendente torácica, pero hay una relación posterior. Ven, esto mañana el lunes lo vamos a estudiar. Este es el pericardio, ¿no? Aquí se ha extraído el corazón, como en el video que vieron, el trasplante de corazón, que se cortaron todos los vasos y se extrajo. Así como se hacen los trasplantes y después se suturan todos esos vasos sanguíneos. Por supuesto que hay que poner a la sangre en una máquina extracorpórea para hacer todo esto, para mantener la circulación sanguínea en lo que usted hace el cambio de corazón. Entonces, detrás del corazón aquí veo estructuras del pericardio, ¿no? Veo estructuras acá que son del mediastino posterior, que estoy viendo el esófago, en su relieve. Vamos a ver más. Relaciones por atrás, mediastino posterior, ¿eh? Ahí hay un órgano importante que no se nos puede olvidar, ¿eh?, que está inmediatamente detrás del pericardio, que cubre a la aurícula izquierda del corazón, ¿eh? La relación directa de la aurícula izquierda del corazón a través del pericardio, ¿no?, con el esófago es muy importante.
en estas relaciones. Vamos a ver si se puede ver algo. Entonces, aquí ya no trae más nada. Aquí está algo de esto, ¿eh? Entonces yo tengo aquí el corazón, esta es la vena ácida, estoy del lado, entonces aquí está el esófago, ¿se dan cuenta? Y la aurícula izquierda. La aurícula, pues entonces vamos a ver otra diapositiva. Aquí está mejor todavía, ¿ves? La aorta, el callado de la aorta descendente torácica, está un poquito lejos del corazón porque aquí se cruza con el esófago. El esófago es el que contacta directamente acá con el pericardio que cubre la aurícula izquierda. Aquí está la aurícula izquierda. Estas son las venas pulmonares, estas rojitas, que van a desembocar en la aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que es un individuo que tenga aumento del tamaño, que esté distendida la aurícula izquierda, el atrio izquierdo, porque el individuo padece de una insuficiencia cardíaca izquierda. Esto se ve en los individuos que tienen hipertensión arterial, ¿no? En fases finales, que ya el corazón no puede ya más trabajar contra el aumento de la presión sanguínea a la salida del ventrículo izquierdo, y primero se hipertrofia y con los años lo que hace es que se ensancha la cavidad de tanto trabajar, ¿no? Y lo mismo ocurre con aumenta de la cavidad con el tiempo de la aurícula izquierda que está por arriba. O sea que queda como un remanso de sangre dentro de las cavidades izquierdas porque no, la salida del corazón de sangre es menos porque la presión está muy aumentada de sangre muchos años y ya se ha cansado tanto de trabajar, ¿no? El ventrículo izquierdo del corazón. Y se distiende en fases finales de este problema de insuficiencia. Se ensancha, se dilata la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, por supuesto, si tiene atrás el esófago, lo va a comprimir y lo va a desplazar de su lugar. Todo eso se ve en radiografía, ¿eh? Oblicuas izquierdas, usted le da al hombre, al paciente, a tomar un vaso de bario, digamos, porque el bario es un metal, ¿no? Si no, no puede ver el esófago. Y entonces le hace placa seriada y ve que en los individuos que tienen insuficiencia cardíaca izquierda, pues el esófago o puede estar comprimido, puede estar retirado, desplazado de su lugar, ¿eh? Si está comprimido, pues esa es una de las causas en el cuadro clínico de estos pacientes que tienen trastorno del tragar. Eso se llama disfagia, ¿eh? Y tienen regurgitaciones, etc. El bolo alimenticio no pasa adecuadamente a través del esófago, pues si está comprimido, porque el corazón está al lado izquierdo aumentado y hay trastorno ahí de la deglución. Disfagia, o sea. Entonces ya saben relaciones importantes que tiene el corazón. Lean bien todas estas relaciones del corazón. En la guía yo les puse las más importantes. Correcto. Entonces, el otro elemento que quiero atacar acá, y esto sí, tienen antes de las relaciones, lo primero que no les mencioné, me desorganicé ahí. Por detrás del esófago, por supuesto, está la columna vertebral. Entonces hay unas vértebras que se han denominado así vértebras cardíacas. En la nómina antigua la llamaban cardíacas de Giacomini. ¿Cuáles son? Hay que saber. Desde la quinta hasta la octava. Son las que están inmediatamente por detrás del corazón, ¿eh? Correcto. La quinta, la sexta, la séptima y la octava vértebra torácica o vértebras cardíacas de Giacomini. Es una relación posterior también del corazón. Entonces ahora vamos a pasar a algo importante que tiene que ver con el examen clínico y el examen físico, ese que hay que hacer a los pacientes y que hay que escribir en la historia clínica. Que a veces se trabaja muy rápido con esto y por la cantidad de pacientes y se ha perdido una serie de habilidades que los médicos deben cultivar, deben mantener. El examen físico es la regla general y es el arma de usted, igual que la historia clínica, es el arma del médico para dar los diagnósticos correctos. La mayoría de los médicos ahora, ¿qué es lo que indican? Una cantidad de complementarios, examen complementario, ¿no? Radiografía, análisis de tal cosa, basándose en hallar ahí los resultados. Pero antes de mandar ustedes, si son conscientes de su trabajo, cualquier examen complementario,
por muchos pacientes que tengan, pues lo primero que hay que hacer es un buen examen físico, ¿eh? Y para eso van a tener su profesor que le va a dar su clase de semiología, ¿no? Y después propedéutica. Entonces acá, ¿qué pasa con el corazón? Que el examen físico en cardiovascular, cuando hagan la historia clínica, comprende cualquier examen físico 4 etapas, ¿no? Primero inspección con la vista, después palpación, después percusión. Aquí me voy a detener y después auscultación, ¿no? En el caso del corazón, auscultar los aperturas y cierres de las válvulas del corazón para ver si hay algún tipo de soplo, algún tipo de irregularidad en el trabajo valvular de las válvulas del corazón. Si hay insuficiencia valvular o si hay estenosis, etcétera, de esas válvulas. Entonces, la parte de percusión es lo que se ha perdido mucho y eso es importante porque le permite a usted, a través de sonidos que se hace percutiendo con las manos, el profesor tiene que explicarle esto en la práctica y entre ustedes, ¿no? Se percute con las dos manos, ¿no? Sobre los dedos índice, o puede utilizar también el anular, que es más importante en este caso. Entonces, haciendo sonido en este sentido, percutiendo sobre la pared anterior del tórax, pues usted puede determinar el área cardíaca. Claro, el área cardíaca también lo puede determinar una radiografía, que es lo que hace la mayoría de los médicos, ¿no? Para no estar percutiendo a los pacientes y no estar, irse por la tangente, ¿no? Para buscar los problemas, dar los diagnósticos, pero a veces se equivocan, ¿no? Entonces, la cuestión esta de la percusión, pues permite, y esto se lo desarrollé porque tiene que ver con la asignatura, en la guía, pues permite plantear una zona de matidez cardíaca. ¿Qué cosa es matidez? Cuando usted percute, digamos, el tórax, pues va a sentir dos tipos de sonido. Uno con aire, como un timpanismo con eco, y otro que está tocando vísceras macizas o que contienen sangre, como el caso del corazón, que mantienen otro sonido diferente, digamos, más opaco, diferente. Entonces, el sonido matidez o macidez cardíaca, y esa zona es importante porque usted va a determinar el área cardíaca, si está aumentada o no, sin tener que hacer una radiografía en un paciente. Imagínese que le toque ir a una montaña que no haya rayos X y le toca un hipertenso o una insuficiencia cardíaca, algo de esto. Entonces acá, pues, la zona de matidez cardíaca se obtiene por la relación del corazón con la pared esternocostal, ¿no? La pared esternocostal, hablo del esternón y los cartílagos costales que están delante del corazón. Eso en clínica le llaman la parrilla esternocostal o parrilla costal. Entonces acá el área esta de matidez cardíaca del corazón tiene más o menos una forma triangular, ¿no? Triangular. Vamos a ver acá si podemos ver algo de esto. No. Ahí está. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Ves acá? Claro, esto es para las válvulas y la auscultación. Este es el corazón, la parrilla, esternocostal, y el esternón estará por delante, que aquí no lo han representado porque si no, no podrían ver las válvulas. Entonces, esta es la zona de percusión. Entonces aquí la forma es más o menos triangular, como estamos viendo, el corazón, que es como un cono, ¿no? Que usted va a determinar un cambio de sonido al percutir. Aquí hay zona de matidez y por fuera, donde están los campos pulmonares llenos de aire y timpanismo, ¿no? Es más seco. Entonces acá hay que precisar algo. Esto tiene una base, porque es un triángulo, ¿no? Y la base de ese triángulo, cuando se percute, se determina a través de una línea imaginaria, ¿no? Que pasa por la base del proceso sifoideo del esternón. ¿Se acuerdan? El proceso sifoide del esternón, ¿no? El hueso. Bueno, pues la base del proceso sifoideo es un punto de referencia, ¿no? Para determinar ahí la parte, digamos, inferior. Y el vértice hacia arriba del triángulo, pues está al nivel más o menos de la cuarta costilla. Aquí está la primera, la tercera, la cuarta costilla. Más o menos ese nivel.
Entonces ya sabemos que ahí está la parte esta del triángulo, pero además hay un borde derecho, un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, el lado derecho, usted va a percutir, sentir matidez en el corazón normal hasta la parte media del esternón. O sea, el esternón, el cuerpo, en este caso el esternón, pues usted lo divide en la línea media por el plano medio y hasta ahí, hasta la línea media será el borde derecho del área de matidez cardíaca. Pero me falta el borde izquierdo. Y el borde izquierdo se encuentra en los espacios intercostales cuarto y quinto del lado izquierdo, más alejado del esternón. Entonces ya estamos claros. Léanse eso en la guía, que yo se lo resumí bastante para que sepan. Sobre todo esto podrían utilizarlo cuando den semiología, ¿no? Esa asignatura que ya se le está aproximando después que terminen con anatomía, me imagino que en el plan de estudio sí corresponde eso. Entonces ya saben de que hay un área de matidez cardíaca que en el examen físico se debe explorar a través de la percusión. Y luego vendría la auscultación, ¿no?, de cada una de las válvulas cardíacas, que tienen sus lugares exactos, que también están en la guía donde se auscultan, pero esto vamos a darlo en la próxima clase. Por último, ya para terminar la actividad, aquí vamos a terminar todo porque ya es demasiada información sobre el corazón, lo que hemos dado en 2 días. Pues entonces vamos a ver algo de los rayos X. Rayos X creo que está al principio de... Vamos a ver acá. Vamos a ver si está acá. No, aquí no está. Está al principio de todo, pero... Vamos a buscar una placa de tórax. Entonces, aquí hay algo importante para que ya vayan aprendiéndose esto. Cuando yo damos esto presencial en práctica, por supuesto que hay una placa de tórax. Nosotros sí estamos, y ahí yo sí, no se perdió nada, porque tuve que conseguirlo con tremendo trabajo con amigos nuestros de los hospitales médicos y tenemos un set grande de radiografía y tomografía. Inclusive ahí en el mismo laboratorio los estudiantes con que dimos clase consiguieron hasta un negatoscopio nuevo y ahí está en la sala de anatomía para ser usado cuando sea así, con radiografía. O sea que cada clase siempre había radiografía y era una parte de las prácticas que se evaluaban también. Entonces acá, pues yo tengo una placa de tórax, frontal de tórax, antero-posterior, y entonces yo estoy viendo acá en el centro, esto no es el corazón, aquí hay un conjunto de estructuras que están en el mediastino. Esto realmente es el mediastino, señores, donde los rayos X tienen que atravesar, ¿no? Esto está invertido, acuérdense, se debe ver blanco porque el atlas que estamos usando, el cinérnico, utiliza negativos de fotografía. Está al revés, lo blanco es negro y lo negro es blanco, ¿eh? Entonces esto es una imagen blanca, radiopaca, ¿no? Que los rayos son retenidos porque hay una serie de estructuras adelante atrás, desde el esternón hasta la columna, ¿no?, hasta las vértebras torácicas, que esto es mediastino. Entonces aquí yo estoy viendo 2 bordes, ¿eh? Un borde izquierdo y un borde derecho. Inclusive hay una serie de numeritos que utiliza el atlas para identificación. Pueden estudiar por acá también. Entonces a mí me interesa que ustedes sepan, y vamos a evaluar esto, algunos de los segmentos de cada uno de estos bordes. Por ejemplo, el borde derecho, que es este, que estamos presentando acá, pues en este es el segmento superior planteado en una buena radiografía de tórax, porque hay radiografía y radiografía, pero ahora el avance de estas técnicas casi todas son buenas. Entonces, el segmento superior corresponde a una vena, ¿no? Por acá arriba corresponde a una vena, que es la vena o el tronco venoso brachiocefálico derecho. Tronco venoso brachiocefálico derecho, que al unirse al izquierdo va a formar la cava superior, por supuesto. Todavía no han estudiado las venas, pero ya llegarán. Ya saben que hay unos troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo. El derecho es el primer segmento del borde derecho ahí de la silueta, que están viendo. Después hay un segmento medio, más o menos por acá, que se corresponde a la vena cava superior. Claro, después el tronco venoso, cuando se unió el derecho con el izquierdo, viene la cava superior, ¿no? Y el borde superior de la cava, pues deja ahí su huella.
Y por debajo, que está ahí con un numerito, pues lógicamente aquí sí está la aurícula derecha o el atrio derecho. En algunos placas, como en esta, se ve como una zona recta por encima del diafragma que va hacia la aurícula derecha, esa es la vena cava inferior. En otras se ve directamente la aurícula aplicada acá al diafragma. Eso depende de cada persona. Y si tiene patología o no, por supuesto. Entonces el otro es el borde izquierdo, que es más fácil, digo yo, ¿no? Reconocer la estructura. Y estructuras aquí importantísimas. Entonces una de las estructuras, el superior primero es el arco de la aorta. El arco de la aorta, por acá. Botón aórtico le dicen los radiólogos, donde se ve más manifiesto, digamos, en personas que son hipertensas, cuando hay un aneurisma, eso es una patología seria del arco de la aorta también, pues está aumentado ese arco. Después, por debajo, pues está el tronco pulmonar. Acuérdense que el tronco pulmonar está a la derecha, a la izquierda de la aorta ascendente, ¿no? Tronco pulmonar, y después, por supuesto, el ventrículo izquierdo. Entonces, esto hay que revisarlo, todo está en la guía de estudio en cuanto a esos segmentos o esos órganos que puede tomarse información si están dilatados o aumentados de tamaño, viendo la silueta que estamos mostrando cardíaca en una radiografía y de los vasos que están desembocando o naciendo del corazón, ¿eh? Entonces, hasta aquí la actividad. Ya. ¿Hay alguna pregunta de algún estudiante? A ver, si no, yo sí ya cumplí. Profesor, disculpe. Dígame. Cuando hacen la maniobra de resucitación cardiopulmonar, o sea, con las manos, sí, dime. Más o menos en qué parte del cuerpo se ponen las manos, o cómo sabes tú dónde. Mira, yo no he leído eso, parece. Cuando dimos sistema respiratorio, tendríamos que ir atrás en la guía. Ahí está respiración artificial, ¿eh? Y está explicado en detalle lo que usted me está preguntando, ¿eh? Correcto. Entonces, primero léase lo que está en la guía y después lo comentamos cuando usted quiera. Ahí al final de respiratorio yo le pongo una serie de, además de patología, una serie de situaciones de emergencia. Una de ellas es respiración artificial en caso de obstrucciones, ¿no?, de las vías respiratorias, paro respiratorio, etcétera, ¿eh? Entonces vamos a leernos bien eso. Y le pongo respiración boca a boca y boca a nariz, aparte de toda la otra técnica de compresión de las costillas, etcétera, y del corazón, para reanimar a las personas, si se puede. Hasta está explicado inclusive la inyección percutánea intracardíaca de adrenalina en el corazón ante un paro cardíaco. Léanse bien esas partes de la guía, que no están ahí por gusto, que esa es la vinculación básico-clínica que estamos buscando. Ahora van a empezar, ahí les voy a preguntar de esto que tú me estás señalando ahora. La pregunta, porque ahora vamos a hacer, cuando terminemos mañana el seminario pues empiezan los casos clínicos, ¿ok? Entonces los casos clínicos pues empezarán y hay bastante de cardiovasculares y de respiratorio también vamos a hacer, y de digestivo también. Por lo menos 2 casos clínicos para todos los grupos vamos a hacer antes que se termine este semestre. Tenemos tiempo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Doctor, no es pregunta, pero me dijo que al final le va a acordar para que me pase la lista. Ya, Saúl, yo creo que yo te puse, déjame revisar. Sí, ya te marqué tu asistencia. Tengan cuidado mañana, señores, con el examen a las 4:30 de la tarde. Entren con tiempo, ya hablé esto con el delegado en la clase anterior. No vaya a ser que entren tarde y en 20 minutos el examen. Se cierra el examen, 4:30, 4:50, se acabó el examen ahí. Y traten de preparar bien la conexión de antemano. No quiero problemas con el aula virtual, que no me pude conectar, etcétera, etcétera.
Los mismos alumnos con los mismos problemas no se pueden seguir resolviendo. De conexión estoy hablando. Así que vamos a trabajar mañana en esto para que todos hagan su evaluación sin ningún tipo de dificultad. El lunes, repito, vuelvo a lo mismo, evaluación escrita antes de la clase teórica sobre toda la generalidad del sistema cardiovascular y después situación y configuración externa del corazón hasta ahí. La interna no, la interna queda, después vamos a evaluarla en la otra clase, que será después el martes, que sé yo. A usted le toca el jueves, me parece. Depende del grupo, si es ahora o C. Entonces, bueno, pues ya, hasta aquí. Si no hay más preguntas, por acá, Pamela, dígame qué quiere preguntar. Profesor, la evaluación del lunes, ¿de cuántas preguntas son? Igual que siempre, 4. Ya, es las que se hacen en práctica antes. Claro, escrita eso que hacemos, los pasitos. Ya. ¿Bueno? Ya, doctor, gracias. Ya, la del sábado sí son 20 preguntas. La de mañana, mejor dicho. De mañana 20. Sí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a parar aquí. Tienen que estudiar, ya les queda poco, el día, lo que queda de hoy y mañana. Acuérdense de digestivo y respiratorio a ustedes. Y los resultados de esta pruebita de seminario escrito, pues va a ser promediado con el seminario oral después que van a exponer de cardiovascular. En la fecha que ya pusimos. Bueno, entonces voy a cerrar acá el micrófono. Doctor, Dime, estoy escuchando. ¿mañana va a ser el reforzamiento con los que estaban mal de anatomía? ¿La mañana? No, les dije a Jordan desde temprano, no sé si porque no se lo ha comunicado, porque él me está preguntando eso desde ayer. Entonces le dije que no, que los voy a dejar a ustedes que estudien para ver si salen bien ahora. Ya después veremos cuándo nos reunimos. No van a tener en la mañana ocupado hablando de cardiovascular cuando por la tarde van a tener cuestiones de digestivo y respiratorio. Entonces pónganse a estudiar a ver si salen bien esta vez. Ya veremos después en qué momento nos reunimos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Me queda despedirme de ustedes y bueno, que tengan buenas noches y a estudiar se ha dicho. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.